Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez y este vídeo va dedicado a Garry Kasparov, ya que en el día de hoy pues cumple años, así que felicidades y desde aquí nuestro pequeño homenaje y comentar que, bueno, pues lógicamente todos le conocemos, que es un número uno a nivel mundial y además quizás uno de los ajedrecistas más queridos de todos los tiempos, por lo tanto un jugador con mucho carisma, un carácter y también bastante agresivo, al menos en los tableros, y que la verdad que hace las delicias de todos los amantes a este deporte. Por lo menos es mi caso, yo soy fan número uno, como no podía ser de otra manera, y solo hay que ver con estos últimos torneos online en los que ha participado, con algo invitado por parte de alguna organización, en el que ha jugado contra Magnus Carlsen, contra Fabiano Caruana y otros, y la verdad que todavía a día de hoy levanta unas expectaciones increíbles y mantiene un nivel de juego pues que lógicamente nunca va a perder, ¿no? Por lo tanto, traemos una partida del año 1978. Kasparov contaba con solo 15 años, pero vamos a ver lo que es capaz y de qué manera ya atacaba con esa edad. Juega con piezas blancas, con piezas negras, Szymon Palatnik, y es una partida muy interesante. Comienza Kasparov, como vemos ahí en la pantalla, con E4, caballo F6 por parte de Palatnik, entramos en la defensa Léquine y Kasparov aprovecha para jugar este 5 y ganar un poquito más de espacio. Caballo D5 en la posición, D4, D6, y tras estos movimientos Kasparov podría haber jugado un C4, expulsando, tocando nuevamente al caballo de D5 o también un F4. Es verdad que esta no es una jugada tan precisa, aunque se puede hacer lógicamente, o este caballo F3 como hace Garry Kasparov, que viniendo de él lógicamente todo lo que hace está bien hecho. La partida continúa con este G6 buscando el fianchetto por parte del jugador de negras para posteriormente jugar un enroque, y tras alfil C4 por parte de Kasparov toca al caballo de D5, este se retira a B6 tocando a su vez al alfil, y tras colocarse en B3, como vemos, este alfil pues ya está de una manera muy directa tocando la defensa o el flanco de rey enemigo. Para pararlo, Palatnik juega este A5 con alguna idea seguramente de molestar y jugar este A4 y así pues entorpecer a este alfil de B3, A4 para frenarlo por parte de Kasparov, y la partida continúa con este alfil G7, caballo G5, no solo para tocar dos veces ya este punto de F7, que lo hace, sino también para permitir y jugar este F4. Además, este caballo va a venir a E4 y desde aquí pues va a ser una pieza bastante importante para las operaciones de ataque de Kasparov. La partida continúa, primero defendiendo este doble ataque de F7 con este E6, y tras este F4 por parte de Kasparov vienen otros cambios de peones, D por E5, F por E5, capturando, un momentito que bajo un poco el volumen, capturando de peón F y así abriendo la columna F para mantener el ataque. Pues en esta posición Palatnik juega este C5, una idea muy buena, ya que así está rompiendo en el centro este centro de peones que tiene Kasparov, y aquí Kasparov prefiere enrocarse, pone en seguridad a su rey, pero no solo por eso, ya que como vemos nuevamente, y en esta ocasión con torre y caballo, pues están tocando el punto de F7, por lo tanto hay que defenderlo. Palatnik aprovecha para enrocarse en corto, y ahora sí, tras C3 defendiendo C4, se juega caballo C6 atacando nuevamente el punto de D4. Aquí en esta posición Kasparov juega este caballo E4, como vemos puede saltar ya a D6 o también incluso a F6, por lo tanto un caballo muy activo, a lo que replica Palatnik con este caballo de 7. Como vemos ya está al menos controlando el punto de F6 junto con el alfil y la dama, y la partida continúa con este alfil E3, ya que ha metido un nuevo atacante a esta posición Palatnik, pues Kasparov decide defenderlo además de desarrollar el alfil.
Palatnik en esta posición juega caballo E7, también mueve su caballo quizás para llevarlo en un futuro a F5, ya no ataca más al punto de D4, por lo tanto Kasparov mueve nuevamente su alfil, lo lleva a G5 y como vemos clava al caballo D7. Por lo tanto, para quitarse de la clavada, primero Palatnik realiza unos cambios en el centro, C por D4, C por D, y ahora juega este H6. El alfil se retira y tras G5 nuevamente el alfil se tiene que retirar. Es verdad que podría haber venido a G3, pero desde esta posición pues sería un alfil que no tendría mucho sentido, ¿no? O mucho recorrido. Por lo tanto, Kasparov, a sabiendas de que está bloqueando a su torre, pues lo lleva a F2, aunque posteriormente la idea va a ser de traer el alfil a E3. Mientras tanto, o como vemos en la posición, también comentar que ahora los peones que se han movido en H6 y G5 pues han generado debilidades, sobre todo en esta diagonal de casillas blancas. Por lo tanto, es lo que va a aprovechar Kasparov. En esta posición se juega caballo G6 y la partida continúa con caballo B C3. Posteriormente, dama E7 y tras alfil C2 por parte de Kasparov, retira de esta diagonal que realmente está súper protegida por parte de los peones negros y lo lleva el alfil a C2 a esta diagonal que junto con la dama, un momentito que se me calienta el ordenador, que junto con la dama pues de alguna manera ya tienen cierto control en la posición, ¿no? B6 por parte de Palatnik continúa la partida, no ya solo para conectar estos dos peones o para defender el peón de A5, sino para permitir el desarrollo del alfil por la gran diagonal o por A6, como ocurre en la partida, y tocando la torre de F1. De ahí que Kasparov, su siguiente movimiento sea alfil E3, vuelve a abrir la columna F para su torre y tras alfil A6, torre F2, y aquí en esta posición se juega caballo H8. Como vemos, hasta el momento Kasparov tiene algo de iniciativa y ventaja en la posición, aunque el material es lo mismo, y mejor o quizás que este caballo H8 sería jugar este F5 directamente y no como ocurre posteriormente tras el caballo H8. Si se juega F5 en esta posición, vamos a ver esta línea rápidamente, podría continuar la partida con este E por F6, caballo por F6 y D5 por parte de las blancas. Si caballo por D5, caballo por, atacando a la dama, se ha de capturar, y tras dama por D5 con jaque, el rey se retira a H8, lo que permite a las blancas capturar un peón en B6. Estarían con un peón de ventaja, no obstante las negras podrían jugar este alfil B7 tocando a la dama se retira y tras algunos cambios también en F2, la posición como vemos pues se podría simplificar bastante. Aquí las negras podrían jugar este alfil por D4, por E4 eliminan a la dama que está situada en D6, por lo tanto las blancas podrían contestar con este dama por E7, caballo por y tras alfil por E4 pues llegaríamos en el que las blancas tienen pareja de alfiles, cierta ventaja y un peón de más. Este alfil está tocando al peón de B2, pero es verdad que primero las negras tendrían que retirar la torre para no ser capturada. Podrían llevarla a C8, también a B8 en alguna posición, por lo tanto la partida continuaría entrando así en un final bastante igualado. No obstante, tras jugarse este caballo H8, Kasparov lo aprovecha. ¿Y de qué manera? En primer lugar, o primera jugada espectacular en la que realiza un sacrificio, alfil por G5, además se ha de capturar o retirar la dama, ya que el alfil está atacando a la dama no puede capturar, ya que el caballo lo defiende, y tras H por G5 continúa Kasparov con este dama H5, y aunque parezca que ya no hay nada y que todo está defendido o estaba defendido hace una jugada escasamente, ya las blancas tienen este caballo F6 con jaque y se abriría la diagonal para el alfil de casillas blancas y junto con la dama ya estarían dando mate. Por lo tanto, si las negras hacen una jugada aleatoria y mueven alguna de sus piezas para no defender esta posición, las blancas podrían jugar este caballo F6 jaque y si caballo por, defendiendo el punto de H7 del mate, peón por, y ahora la amenaza está nuevamente en el mate y también la captura por parte de las blancas
capturando o ganando la dama negra. Por lo tanto, estarían prácticamente perdidas en esta posición, y tras este dama h5 que hemos visto, volvemos a la partida, es aquí cuando se juega este f5, pero de alguna manera ya es tarde. Aquí opciones para las blancas, no se juega en la partida, aunque podríamos pensar en esta captura al paso. El problema es que tras esa captura las negras volverían a jugar este caballo por f6, y si caballo por f6 con jaque se captura con el alfil y ya se defiende el punto de h7 del mate. Por lo tanto, incluso en esta posición estarían mejor las negras, ya que las blancas pues habrían sacrificado este alfil y sería desventajoso. Por lo tanto, tras este f5 no se puede capturar al paso, no es recomendable. Además, este peón ya bloquea al alfil de controlar la casilla de h7, pero Kasparov ya lo tenía todo calculado. Caballo por g5, nuevamente con opciones de mate en h7 por parte de la dama, el rey no tiene escapatoria, y aquí Palatnik decide jugar este torre f7, no ya solo para defender la posición, sino para dar un escape al rey, aún a sabiendas de perder la calidad. No obstante, como tiene esa pieza además pues entregada por Kasparov, pues no le importa hacer este movimiento. La partida continúa con un segundo sacrificio de alfil. Por lo tanto, si queremos saber si son más importantes los alfiles o la pareja de alfiles o los caballos, al menos no en esta partida, ya que Kasparov, vamos a ver la idea que tiene tras sacrificar este segundo alfil, en esta ocasión de casillas blancas. La idea que tiene es que este peón deje de defender la casilla de d5 para que este caballo pueda saltar. No obstante, Palatnik, tras capturar con su torre en f5, torre por f5 por parte de Kasparov, y tras peón por, pues finalmente consigue su objetivo. Lleva el caballo a d5, toca la dama, y el tema es que prácticamente la dama no tiene movimientos. Palatnik la retira a e8 buscando el cambio de damas, y aquí lo que tiene que hacer, o lo que va a hacer mejor dicho Kasparov, es traer su última pieza al ataque. Ya tiene los dos caballos y la dama, ha sacrificado dos piezas menores, no puede fallar y tiene que seguir manteniendo esta iniciativa. Por lo tanto, tras esta posición, para traerla a la torre, tiene que abrir nuevamente la columna F, y lo hace de la siguiente manera: dama h7 con jaque, rey f8, dama por f5 con nuevo jaque, rey g8 y dama h7 jaque, llevando al rey nuevamente a f8. El tema es que la torre no puede venir al punto de f1 para dar un jaque, ya que el alfil de a6 lo controla. Por lo tanto, hace torre a3 y las negras prácticamente no tienen movimiento. Todas sus piezas de alguna manera pues están, además de estar mal colocadas o mal situadas, pero no tienen muchos movimientos. Por lo tanto, Palatnik hace este torre a c8, pero como vamos a ver a continuación, pues tiene mucha idea esta posición, ¿no? O este movimiento. Kasparov continúa con torre f3 dando un jaque, y tras caballo f6 entregando algo de material, tiene dos alfiles de más, pero no le importaría lógicamente en esta posición a Palatnik. Por lo tanto, si las blancas aquí juegan peón por f6, han perdido automáticamente la partida. Esto no sucede, pero para que veáis que se podría haber perdido muy fácilmente esta partida. Las negras podrían haber contestado con un torre c1 jaque, y si torre f1 vendría mate directo, ya que el alfil protege a la torre, y en caso de retirar el rey a f2 intentando escapar, dama e1 jaque mate. El rey no puede escapar ya que lo cubre la dama, por lo tanto habría temas de mates. Por lo tanto, volvemos a esta posición, caballo f6 tras este jaque, y aquí Kasparov simplemente juega este h3 para dar una salida al rey de h2. La partida continúa por parte de Palatnik con dama g6, buscando el cambio de damas. Todo lo tiene de momento defendido, el alfil al caballo, el caballo a la dama. Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que hace aquí Kasparov en esta posición, y nuevo sacrificio, en esta ocasión de calidad, jugando este torre por f6 jaque, además atacando a la dama. Por lo tanto, prácticamente ha de ser capturada la torre, y tras alfil por f6,
Kasparov juega este caballo E6 con jaque, prácticamente sin movimientos. El rey se tiene que retirar a E8 y tras caballo por F6 con nuevo jaque, en esta posición las negras abandonaron, ya que única el rey no puede o no tiene movimientos, no todo lo cubre la dama y este caballo de E6, también la dama controla toda la séptima fila, por lo tanto única sería este dama por F6 entregando la dama. Volvemos un momentito a la posición anterior y en caso de no hacer este movimiento Kasparov y buscar otro modo de ataque y por ejemplo hacer caballo de C7 con jaque, simplemente las negras capturando y perdiendo la calidad pues harían al menos tablas, ya que tras este movimiento caballo por C7 con jaque, rey de 8 y aquí las blancas ya no tienen más ataque. Además, como vemos, siguen teniendo las negras esta pareja de alfiles de ventaja, por lo tanto, dándole gracias de que las blancas, tienen continuo. El rey volvería a E8 y tras caballo C7 con nuevo jaque, pues llegarían a una posición de tablas. Lógicamente, el rey no se puede venir a esta casilla, ya que habría mate por parte de las blancas en C7. Por lo tanto, tras este caballo por F6 con jaque, abandonan las negras, Palatnik, y en caso de continuar la partida, ya que es verdad que las negras cuentan con bastante material, si dama por F6 para evitar este jaque, peón por, y tras esta posición, si caballo F7 retirando, trayendo el caballo un poquito a la defensa, dama G8, el rey no puede defender más a este caballo y las blancas aquí darían un nuevo jaque. Este caballo también lo tiene defendido, el rey podría escapar, pero lógicamente, además de dama contra torre, pues las blancas tendrían 4 peones de ventaja. Por lo tanto, como se las gastaba ya Garry Kasparov con 15 años, espero que os haya gustado, darle al like y nos vemos en otro vídeo. Un saludo, chao.